Cuando vi a los trillizos llamándome y atacándome con herramientas, no pude resistirme. Buenas tardes, queridos amigos del canal Secretos de Pasión. Hoy voy a compartir con vosotros una historia que realmente me sorprendió y, como siempre, me gusta ser muy transparente con la gente. Todo empezó en lo que parecía un día normal. Los hijos gemelos de mi amiga vinieron a visitarme, algo que ya había ocurrido varias veces. Al principio, todo parecía normal, una visita amistosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ambiente cambió y las cosas se volvieron un poco diferentes. Usted no lo sabe, pero yo tengo una personalidad bastante atrevida. Y en ese momento me sorprendió la situación, y sin darme cuenta, me encontré participando en algo que me conmovió. A veces la vida nos pone en momentos en los que resistirse parece casi imposible. Así fue como acabé actuando, siguiendo mis instintos y dejándome llevar por la curiosidad y el clima cálido de aquel día. Los gemelos de la familia vecina son unos verdaderos bichos raros. Siempre encuentran la manera de estar cerca de mí y molestarme. Son tan descarados que no parece importarles que yo sea una mujer casada y que nuestras familias sean amigas desde hace tiempo. Mi marido incluso es amigo de su padre desde la universidad, lo que siempre ha mantenido un vínculo entre las dos familias. La proximidad de nuestras casas también facilita mucho este contacto. Nuestras parcelas están una al lado de la otra y solo las separa un muro muy pequeño. Además, hay una puerta en la parte trasera que da acceso directo de una casa a la otra. Esta facilidad de acceso, que debería servir para momentos de comodidad y amistad, se ha convertido en una molestia, porque las gemelas simplemente se sienten demasiado cómodas. La madre de las gemelas, Carmen, es una persona maravillosa. Es una de esas vecinas que a cualquiera le gustaría tener. Amable, servicial y siempre dispuesta a ayudar. En poco tiempo entablamos amistad y mucha confianza. Aunque solo nos conocemos desde hace 7 meses, cuando se mudaron, Carmen ya se siente cómoda compartiendo secretos y confidencias conmigo, y yo me he convertido en una especie de confidente para ella. Esta intimidad inesperada ha hecho que las gemelas empiecen a tratarme con una libertad que va más allá de los límites del sentido común. Con el tiempo, se ha convertido en algo habitual que los gemelos vengan a mi casa por la puerta de atrás. Lo que antes podía considerarse una muestra de amistad y cercanía, pronto empezó a molestarme. Entraban sin siquiera pedir permiso, sin darme tiempo a prepararme o reaccionar ante su visita. He intentado varias veces hablar con ellos y pedirles que no lo hagan, explicándoles que en mi casa me gusta tener más intimidad, estar más a gusto. Al fin y al cabo, mi casa es mi refugio. Sin embargo, parece que mis peticiones entran por un oído y salen por el otro. Siguen haciendo estas visitas sin mi consentimiento, ignorando por completo lo que pido. Con el tiempo, empecé a sospechar que lo hacían con segundas intenciones. Tengo la sensación de que la intención de las gemelas es pillarme desprevenida, en una situación en la que yo esté más relajada, vistiendo ropa más cómoda o incluso más reveladora, como ellas parecen esperar. Su insistencia en estar siempre cerca y aparecer sin avisar no hace más que reforzar mi teoría. Me llamo Lucía y tengo 30 años. Llevo 4 casada con Pablo y le quiero mucho. Incluso tengo ganas de pedirle que cierre la verja que separa nuestras parcelas, pero no me apetece, por culpa de Carmen y Santiago, su marido. Temo que se lo tomen como una ofensa, y tengo la impresión de que Pablo también lo pensaría. Así que la mejor manera era ser un poco borde con las gemelas y decirles que no me gustaba que entraran en mi casa sin mi consentimiento. Así que dejaron de visitar mi casa, pero seguían viniendo a mi propiedad, y desde la ventana de la cocina les veía utilizar el columpio que habíamos instalado entre los troncos de un gran árbol. Aunque ya son mayores, se comportan de otra manera. Entonces me arrepentí de haberles prohibido la entrada en mi casa y me acerqué a ellos para revocar la prohibición. Creo que el mal estaba todo en mi cabeza. Sin la menor ceremonia, volvieron a entrar en mi casa, ya fuera en el salón, en la cocina, en el cuarto de baño o incluso en el dormitorio de Pablo y mío. Tuve que prohibirles algunas cosas,
pero parecieron darse cuenta de que no debían ser tan abusivos, y ahora casi siempre avisaban antes de entrar. Con eso me relajé, más confiada en su buen juicio. Era una calurosa tarde de sábado. Pablo y yo habíamos terminado de almorzar, y mientras yo iba a asearme, él fue a vestirse para salir con Santiago, nuestro vecino, a ver un partido de fútbol brasileño. De acuerdo, los dos eran hinchas del mismo equipo. Cuando se fueron, Carmen, la mujer de Santiago, se acercó a hablar conmigo, y la noté un poco nerviosa. No me dirigía la palabra. «Amigo, te voy a pedir un gran favor. ¿Sabes de qué se trata?» Me llamó un viejo compañero del colegio y me pidió vernos y yo acepté. Pero le dije que solo podía ser este sábado, con Santiago pasando toda la tarde fuera de casa. Quisiera pedirte que vigiles a mis hijos. Intuí enseguida lo que estaba pasando. Como me considero su amiga y ella confía en mí, no lo dejé entrever. «Carmen, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Estás felizmente casada y tienes 3 hijos preciosos. Piénsatelo otra vez, amiga». «Así es, pero no puedo evitarlo. Diego, mi colega al que voy a conocer, es mi primer amor y tengo que decirte, amiga, que estoy enamoradísima de él. Te juro que solo será esta vez». «¿Lo es? Carmen, ten cuidado de no romper tu matrimonio». Me sorprendió mucho que Carmen le hubiera puesto el cuerno a su marido. Yo juraba que era una santa, casada desde hacía más de 18 años con un marido tan guapo como Santiago. Pero en este mundo hay de todo. Cuando se fue a ver a Diego, llamé a los gemelos y les pedí que jugaran en mi patio, cosa que les gustaba hacer. Podía vigilarlos desde las ventanas de la cocina y del salón, y me alegró ver que los llevaban puestos, y no paraban de sonreír y de hablar. Parecía que discutían, y oí varias veces las palabras «nuestra mamá». ¿Podrían estar sospechando algo sobre la escapada de Carmen? No pude contenerme. Me acerqué a ellos y les pregunté de qué hablaban tanto. Lorenzo, un poco cabizbajo, me contestó que no era nada. Estábamos recordando que mamá nos dijo que nos portáramos bien. Eso es todo. Doña Lucía, no le creí, porque parecía que estaban discutiendo, y a partir de entonces me puse más atento, intentando oír lo que decían, pero no pude escuchar nada más. Lo dejé así y me fui a duchar, pues hacía mucho calor. Luego, poniéndome algo más ligero, me fui a la cama, pero procuré cerrar la puerta del dormitorio, por si acaso. Al cabo de un rato, un ligero crujido me hizo abrir los ojos. Como estaba tumbado boca abajo con la cara hacia la puerta, toqué el pomo y vi que estaba cerrada, así que intenté volver a dormirme, pero sentí pasos dentro de la habitación y pronto me di cuenta de que eran los gemelos. No sé cómo, pero estaban en mi habitación, acercándose a mi cama, intentando no hacer ruido. Fue entonces cuando recordé la ventana. No la había cerrado, simplemente la había dejado apoyada en ella. Me tensé, dispuesta a sorprenderlos cuando intentaran algo, darles un sermón y echarlos de mi habitación. Pude sentirlo cuando se sentaron ligeramente en el colchón y se quedaron allí un rato sin hacer nada. Confieso que sentía curiosidad, intentando adivinar qué intentarían primero. Casi no lo sentí cuando se acercaron lentamente. Sé que en ese momento debería haberme despertado y haberles gritado y echado de mi habitación, pero no sé por qué no lo hice, y dejé que se adelantaran, de modo que mi ropa ligera me rodeaba la cintura, dejando mis melones a la vista de las gemelas. Cuando sentí que uno de mis dedos se paseaba por allí, confieso que se me puso la piel de gallina y quise seguir haciéndome la dormida. Qué buena es esa sensación de peligro. Los tontitos no se daban cuenta de que estaba despierta. Mi tensión aumentó mucho y sentí que empezaba a disfrutar más de lo que había imaginado. Una vez más, sé que debería haber reaccionado, pero en lugar de eso, dominado por una especie de placer, no hice nada. Los 3 permanecieron en silencio durante unos minutos, sin tocarse, pero les oía susurrar, sin que pudiera distinguir de qué hablaban. Pero se me puso la piel de gallina al hacerlo. Nunca hubiera imaginado que llegarían tan lejos. Solo entonces me di cuenta de que eran lo bastante adultos como para hacerlo, porque los gemelos ya tenían edad para hacerme el amor a los 24 años. Así que en ese momento estaba realmente asustada y ardiendo. Estaba tan caliente
que cuando sentí que se acercaba el alivio del placer, me moví involuntariamente. Fue involuntario. Los sementales se sobresaltaron y me di cuenta de que salían corriendo de la habitación, saltando por la ventana. Los tontos no querían ser sorprendidos por mí. Me dejaron frustrado, al borde del alivio interrumpido. Permanecí largo rato tumbado en la misma posición, mojado en la cama y pensando en lo que había pasado. Sabía que me estaban observando, porque en casa mi costumbre es llevar casi siempre pantalones cortos, muy reveladores si me entienden. Las acciones de los gemelos me sorprendieron mucho, porque no pensé que pudieran hacer eso. Sin embargo, me sorprendí a mí misma, y no solo porque me excitara, sino por el enorme deseo que sentía, deseando que volvieran a invadir mi habitación. ¿Cómo podía hacer eso? Una mujer adulta con deseos íntimos por 3 gemelos. Hacia las 4 de la tarde, después de haberme duchado, me puse un vestidito, miré por la ventana de la cocina y no vi a los gemelos en mi jardín trasero, como de costumbre. Me sorprendí y fui a mirar a través de la pared, pensando que estaba en su patio, que en realidad no es más que un pasillo junto a la casa, pero tampoco los vi. Tengo que confesar que me preocupé, pensando que se habían estimulado con lo que había pasado en mi habitación y estaban fuera buscando algo. Pero vi la puerta de la cocina abierta de par en par y, sin saber por qué, abrí la verja y fui a cerrarla. Pero oí ruidos extraños procedentes del interior de la casa. Un poco temeroso, pensando que podía ser un perro, o tal vez alguien que había visto la puerta abierta se había metido en casa de Carmen, entré sin hacer ruido en la cocina y por el pasillo. Pero los sonidos venían del baño de la primera puerta del pasillo, y solo entonces me pareció que eran suspiros de placer. Con el machete que cogí del fregadero, y con un coraje que no sé de dónde salió, di una patada a la puerta, y lo que vi dentro me dejó con la boca abierta, sin acción. Lorenzo, Alfonso y Víctor, los 3 con sus herramientas en la mano, aliviándose, mientras miraban una gran fotografía mía de adulto en la pared de detrás de la bañera, de 60 por 50 centímetros. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Deja un like y sorpréndete. Esta foto fue tomada el mes pasado. Pablo y yo fuimos a la playa con la pareja vecina. Recuerdo que no me gustó que el amigo de Pablo hubiera hecho esa foto. Si hubiera estado al lado de Pablo o de Carmen, no habría pasado nada, pero me pilló en un momento en el que estaba sola y me hizo la foto, y no me quejé porque me pareció de mala educación, pero me preocupó, porque pude ver en los ojos de Santiago que sentía deseos por mí, y trató de disimularlo delante de todos, pero como mujer hermosa, he aprendido a reconocer este tipo de mirada en los hombres. Pero en ese momento, lo que vi me asustó, porque la fotografía mía en bikini no era, por supuesto, obra de los gemelos, sino de su padre, Santiago, que es fotógrafo profesional. Todo esto pasó por mi mente en fracciones de segundo, y casi de inmediato, mi atención se dirigió a las herramientas de las gemelas, y lo que me llamó la atención fue su tamaño. Las 3 tenían la pieza casi del mismo tamaño. Sorprendidos por mi invasión de su intimidad, se giraron hacia mí, sosteniendo aún la herramienta en sus manos, que, a pesar del susto, seguían duras. Mi actitud en ese momento, tras saber que se estaban aliviando en mi honor, fue entrar en el gran cuarto de baño y alargar la mano para coger mi fotografía y romperla, pero lo hice con tanta rabia que resbalé y caí de bruces en la bañera. El golpe en la cabeza fue tan violento que me desmayé. Cuando volví en mí, estaba tumbado en la cama de uno de ellos y me dolía muchísimo la cabeza. Tenía una bolsa de hielo en la frente y me miraban preocupados, pero rápidamente intenté asegurarles que estaba bien, que solo era el golpe en la cabeza, aunque en realidad me sentía bastante aturdido. Pedí un vaso de agua, bebí solo la mitad y me sentí un poco mejor, con los 3 mirándome muy angustiados. Entonces me atreví a preguntarles quién era el responsable de ampliar mi fotografía. Tras un momento de indecisión, dijeron que había sido su padre y que él la había escondido en un cajón de su estudio, pero que ellos se la habían robado. ¿Por qué lo habéis hecho, chicos? Oh, tú lo viste. Sé lo que vi. A los 3 aliviándose mirando mi fotografía.
Lo que quiero saber es por qué lo hicieron. Porque usted es muy prominente, señora Lucía. Recordé su invasión de mi habitación y sus dedos, y confieso que sentí que me excitaba. Entonces, como la loca que soy, cometí un gran error. Me quité el vestido y dije, ¿qué os parece? Ahora podéis aliviaros viendo el original, no solo una foto. En ese momento, con el cuerpo en llamas, cerré los ojos, esperando a ver qué hacían las malvadas gemelas. Me estremecí de mechón en mechón cuando sentí que unas manos agarraban los bordes de mi diminuto encaje y tiraban de él hacia abajo, y en un instante el encaje estaba sobre mis talones. Hirviendo de excitación, no moví ni un músculo, sabiendo que estaban sentados en el colchón a mi lado, observándome de cintura para abajo. Les oía intercambiar ideas, pero me callé. Pero pronto supe que los cabroncetes lo deseaban. Ahora yo, Lucía, una mujer casada de 33 años que ama a su marido, estaba en una cama de la casa vecina, totalmente desnuda, con 3 gemelos que me deseaban, igual que su padre. De repente, uno de ellos no perdió el tiempo y empezó a besarme sin parar. Pensaréis que estoy loca, pero estaba tan abrumada de placer que no podía irme sin satisfacerme. Entonces, el hombre que me besaba bajó hasta mis labios inferiores. Creo que se dio cuenta de lo que yo quería y empezó a hacerlo con gusto. Maravilla de las maravillas fue cuando me di cuenta de que mis melones estaban siendo chupados por unos labios hambrientos. Los gemelos por fin estaban haciendo lo que tanto habían soñado, tener relaciones íntimas conmigo, y para mi deleite, mucho más que uno de ellos, estaba con los 3 gemelos devorándolo todo. A pesar de ser inexpertos, mostraban un enorme deseo. Permanecimos en aquella cama durante horas. Sus enormes herramientas demostraron ser extremadamente eficientes, aunque con 4 o 5 empujones, pronto explotaron en mi interior. Pero eso no me importó lo más mínimo, porque pronto vino otro gemelo y continuaron. Se turnaban dentro de mí y nunca parecían querer parar. Y cuando por fin tuvieron suficiente, yo estaba muerta, sin fuerzas, porque no es cualquier mujer, ni siquiera a los 33 años, la que aguanta más de 2 horas de múltiples y consecutivas descargas. Ni siquiera tenía fuerzas para levantarme. Fueron los gemelos quienes me llevaron al baño y me bañaron. Luego me vistieron y me llevaron a casa. No fue hasta el anochecer cuando Carmen regresó de su aventura amorosa y se acercó a mi casa. Al verme tumbado y preocupado me preguntó si me encontraba bien. No es nada, compañera. Es que me siento muy cansada. Es como si hubiera corrido 2 maratones. Lucía, amigo, me pregunto si tienes gripe. Hace un poco de calor. Te prepararé un té caliente. Túmbate y prepararé la cena para mi marido y el tuyo, que ya casi es hora de que lleguen del partido. Me alegré de que fuera a cocinar para mi marido. No tenía nada de gripe, pero estaba hecha un desastre, y no era para menos después de toda una tarde con sus hijos. Pero eso, Carmen nunca se lo hubiera imaginado. Al día siguiente, con nuestros maridos en el trabajo y los niños en el colegio, no pude contener la curiosidad, y me acerqué a su casa para preguntarle cómo le había ido la aventura con Diego. Me miró sonriente y vi su emoción cuando me dijo: «Amigo, no te imaginas, fue toda una tarde de locura. Diego es una fiera en la cama, tiene una lengua maravillosa, pero lo que me fascinó fue su herramienta, es como un caballo. Amigo, salir con Diego fue maravilloso. Ni me acordaba de esas fechas, fueron hace más de 20 años. Amigo, veo que estás pensando en volver a ver a Diego, ¿no? Me dijo que se quedaba al menos un mes. Así que no puedes prescindir de un monstruo así en la cama, colega. Solo ten cuidado de no caerte de la cuerda floja, es mi consejo. Carmen. Lo haré, compañero. Sé que tengo un marido y 3 hijos, y que ellos deben ser mi prioridad. 9 días después. Quédate hasta el final. No sabes lo que va a pasar. Creo que mi vecino se esforzó mucho y ya no fue a ver a Diego. Fue un miércoles por la mañana cuando ocurrió todo. Santiago, que estaba en casa, no fue a trabajar porque tenía gripe y le dijo a Carmen que no iría al estudio hasta por la tarde. Apoyados en la pared, Carmen y yo estábamos charlando cuando oímos que alguien daba palmas en la puerta de su casa.
Ella se disculpó y fue a ver quién era, y yo me fui a mi cocina. No habían pasado ni 3 minutos cuando oí la voz de Carmen y la de un hombre que venían del estrecho recinto de la casa. No pude evitar ir a ver qué pasaba, ya que parecía muy angustiada. Casi en la puerta de su cocina, Carmen hablaba con un hombre, un mulato grande, y tenía las manos apoyadas en el pecho del hombre, y decía algo que al principio no entendí. Pero cuando me acerqué, lo comprendí todo. Habías quedado conmigo, y Carmen lleva más de 1 semana sin aparecer. Así que he venido a ver qué había pasado. Vete, Diego. Mi marido está en casa, por favor. Vete pronto. ¿Hoy no ha ido a trabajar? No lo sabía. A mi lado del muro, pude ver desde la ventana de su salón que Santiago, el marido de Carmen, se acercaba atraído por sus voces, así que me acerqué a la puerta y le avisé. «Carmen, viene Santiago». Me miró asustada y luego hizo una locura. Abrió la verja y empujó a Diego hacia mi propiedad, justo cuando Diego apareció en la cocina en bata y preguntó qué pasaba. Para sacarla de tan terrible situación, inmediatamente tomé la iniciativa y le dije: «No es nada, Santiago. Mi amigo Diego vino a visitarme y Carmen me estaba regañando por tenerlo con mi marido en el trabajo». Santiago nos miró a Diego y a mí, y entonces dijo que su mujer tenía toda la razón y que no se esperaba una actitud así por mi parte, por tener un amante, y más después de tan poco tiempo casados. Me puse muy nervioso y tiré del mulato del brazo y lo llevé a mi cocina. Diego entró y me miró fijamente. Incluso en ese momento de tensión, vi un enorme deseo en sus ojos, y cuando vi que se acercaba a mí, ni siquiera reparé en la alfombra enrollada en el suelo. Diego se agachó para levantarme, y temblé de miedo cuando se acercó a mí, tirándose de la camisa de cuello por encima de la cabeza. Me aterroricé al verlo, y le supliqué que se fuera, que yo era una mujer casada y fiel a mi marido. Así que hoy vas a dejar de ser fiel a tu marido. Vas a aprender como tu amiga Carmen. Apoyada en la pared y sentada en el suelo, viendo el enorme bulto de su prenda, le miré con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Puso sus manos en mi escote y tiró de mí hacia arriba para que quedara presionada contra la pared. Con sus enormes manos mostrando mucha fuerza, me llevó al dormitorio y me tiró en la cama, y en un segundo estaba completamente involucrada con él encima de mí. En ese momento no había forma de escapar. Cuando pensé que se iría y me dejaría en paz, me equivoqué. Tras unos minutos de descanso, Diego volvió, se colocó y se corrió de nuevo. Eran más de las 12 cuando Diego por fin se dio cuenta de que había tenido suficiente y vio a Carmen de pie junto a la puerta de la habitación. Diego la miró y dijo: «Madre mía, ¿qué haces aquí, mujer?». Carmen respondió sin reaccionar: «Soy yo la que pregunta, ¿qué haces con mi amiga? Mi marido se ha ido a trabajar y mis hijos se han ido a jugar al fútbol con unos amigos. He venido a darle las gracias por lo que ha hecho por mí y te encuentro aquí en su cama. Creo que sabes lo que estaba haciendo. Estaba satisfaciendo a tu amiga y fuiste tú quien me empujó a su casa, ¿recuerdas? Eres un hombre muy perverso, Diego». «Eso ya lo sé. Ahora, ya que estás aquí, intenta unirte a nosotros. Estoy necesitado de una recarga tuya, y no te atrevas a negarte, porque sabes muy bien de lo que soy capaz». Carmen le dice que está loco, y retrocede lentamente, pero Diego le grita enfadado. Le dice palabrotas y le ordena que venga, que si no la va a coger en brazos y le va a dar una patada en el culo. Carmen baja la cabeza y se acerca lentamente a la cama, disculpándose. «Quítate todo y túmbate a nuestro lado, porque hoy me lo voy a pasar pipa con vosotros dos, mis nuevas fantasías». Hacia las 4 de la tarde, los gemelos, Lorenzo, Alfonso y Víctor, llegan a casa y buscan a su madre, sorprendidos de no encontrarla. «Mamá habrá salido de compras. Vamos a aprovechar y nos pasamos por casa de Lucía. A lo mejor nos deja volver a hacer lo que le hicimos». «Oye, en su casa no hay ruido. ¿Tal vez Lucía también ha salido? A lo mejor está tumbada. Vamos a echar un vistazo por la ventana». Las 3 gemelas se dan cuenta de que la ventana de la habitación de Lucía está apenas tapiada, así que levantan con cuidado un poco la persiana y una al lado de la otra,
Con la cara apoyada en el pecho, se colocan para espiarnos. Con los ojos del tamaño de platillos y el corazón latiendo a 1000 por hora, los 3 hermanos observan una escena que les deja totalmente impasibles y les cuesta creer que sea real. Desde donde estaban los gemelos, podían vernos a Carmen y a mí. Los gemelos están como petrificados por la escena y no pueden apartar la vista de ella, casi en estado de shock, al ver a Carmen en particular teniendo sexo con un hombre que no es su padre. Solo después de unos minutos se apartan y se van al fondo del patio. Después de ese día, los mellizos se presentaron en mi casa una vez más, aprovechando que su mamá, Carmen, y su papá, Santiago, no estaban. Con cara de curiosidad, me preguntaron todo lo que había pasado. Querían saber quién era el hombre que habían visto, por qué lo había hecho su madre y qué sabía yo de la situación. Fue una conversación picante, llena de preguntas que no supe responder del todo. Pero, mis amores, eso es solo el principio de esta historia. Todo lo que pasó no terminó en una simple conversación. De hecho, fue solo el comienzo de una trama mucho más envolvente e inesperada. Si tienes curiosidad por conocer más detalles sobre mi fantasía con los gemelos, no te preocupes, puedo traerte esa historia, pero dependerá de cómo reaccionéis en los comentarios. Hazme saber lo que piensas a continuación, para saber si realmente quieres la segunda parte, donde revelo todas mis aventuras con ellos. Si te ha gustado esta historia llena de tensión e infidelidad, ya sabes lo que tienes que hacer. Darle a me gusta, compartirla con tus amigos y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perderte nada de lo que está por venir.